Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hubo tiempos en que los niños y adolescentes no tenían pantallas como en las que hoy perdemos nuestro más que valioso tiempo. No hace tanto las historietas, los cómics llenaban de ingenio, de humor y de imaginación las largas y aburridas tardes de verano. Estoy seguro que para nuestro invitado de hoy, el editor chileno Moisés Jasón, las historietas fueron su pasión de niño y la pasión de adulto le ha llevado a publicar una historia del cómic chileno. El sí de Chile, nuestro deseo de vivir, la alegría de nuestros hijos. Prendo el televisor, se ilumina la pantalla, son oleadas de emoción que sacuden mis Muy buenas tardes, Moisés. Muy buenas tardes. Moisés Jasón. Exactamente. Completo. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Me equivocaba cuando decía que de niño eras un apasionado lector de historietas. Tan equivocado no estaba porque sí, leía historietas, pero leía mucho de todo tipo de libros. Yo era muy buen lector, sigo siendo buen lector, aunque ahora tengo que usar lentes. Pero nada, no, sí, era buen lector y me apasionaban ciertas historietas, no todas, pero sí algunas. He aprendido a apreciar otras con el tiempo. ¿Cuáles eran tus lecturas favoritas? No, mis lecturas favoritas es un estilo de historieta más de aventura. ¿Okay? De aventura y que incluía elementos de ciencia ficción, eso es lo que más me gustó. Y bueno, y después descubrí que en realidad me gustaba la ciencia ficción, publiqué un fanzine en mis tiempos juveniles dedicado a la ciencia ficción chilena. Así que sí, eso es lo que más es la línea más del estilo de lo que se llama franco-belga. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago, si no me equivoco, y que además de editor y lector, eres ingeniero informático, o fuiste ingeniero informático para la Universidad de Chile. Pero cuéntanos, ¿cómo pasas del lector adolescente al apasionado por la imagen, por la ilustración, por el cómic? Pues de un proceso, como toda la vida, uno no se despierta un día para otro y ha cambiado. Va cambiando a poquitito, va avanzando. Yo, es cierto, soy ingeniero informático. Trabajé toda mi vida en proyectos, en desarrollos. Pero por otro lado, siempre me gustó, primero, lo que es la lectura y segundo, lo que es la ilustración. Cómo llegué a apasionarme de a poquitito, un poco cada vez partí apasionándome por el cómic de ciencia ficción chileno, que quise investigarlo, saber todo lo que había. Y de ahí me fui apasionando por más cosas hasta que el boom, la explosión fue publicar este primer libro con la historia de la revista de historieta en Chile. Que eso fue hace ya 10 años atrás. Para eso vas a crear una casa de edición, una editorial, Nauta. ¿Cómo fue el nacimiento de Nauta? Bueno, fue gracias a un apoyo estatal, digamos, vía un concurso público que postulamos crear esa editorial, Nauta Colecciones, y publicar ese primer libro, que es un libro que lo sacamos en formato grande, 180 páginas, a todo color. Fue una revolución dentro de lo que se publicaba en historieta en Chile, ese mismo que se está viendo ahí. Y justamente la gracia es que le pusimos muchísimo color, mucha calidad en eso, porque bueno, teníamos todo el apoyo, porque es un libro muy caro, digamos, de hacerse. Imagino. La ilustración te interesa también. Tienes en proyecto un libro sobre las ediciones musicales de los años 20 y 30. ¿Qué nos dicen esas portadas de partituras de piano, por ejemplo? Bueno, parte de mi pasión es justamente, no es solo como tú mencionas muy bien, la historieta, sino también la gráfica en general. Y esas partituras me llamaron mucho la atención cuando las descubrí. Yo por ahí de repente, ¿qué es lo que uno hace, no? Que están librerías de material usado. En Chile le decimos librerías de viejo. Y ahí descubrí esa, entonces quise investigar quién era el autor. Y bueno, y descubrí a un caballero que era un dueño de un almacén de música, que le dirían aquí, y él dibujaba también las portadas, y le quedaba preciosa. La verdad es que un estilo art déco muy, muy novedoso, bien distintivo, y yo creo que era relevante para poder vender esas partituras, que era el negocio de imprimir esas. Igual que los libros, ¿no? Es para poder venderlos, ¿no?
De hecho, ahí se está viendo, fíjate, esa es interesante la imagen que hay ahora, es la trilogía, porque son 3 libros que en realidad engloban toda la historia de las revistas chilenas, que es las de cómics, las de humor político y las picarescas, llamémoslas así, de pin-up. El erotismo también ha estado Bien muy existió ya, presente. claro, la diferencia es que en Chile no se daba con fotografía porque eso no era posible, entonces ahí entraron los mismos dibujantes que hacían ilustración y cómic para niños, hacían también estas otras cosas, Para adultos. algunos con mucha calidad, por supuesto. Habrán tenido que luchar contra la censura, imagino también, ¿no? Sí, en los años 20 y 30 sí, y después también algunos casos excepcionales los hubo, de repente a fines de los años 60, también hubo una campaña para prohibir algunas de estas revistas. En el fondo, esas ilustraciones nos traen una terrible nostalgia de esos tiempos, ¿no? Son verdaderas Magdalenas de Proust, ¿no? Eres un gran coleccionista, además de eso. Claro, de todos los trabajos que publicamos, que reproducen material, en general vienen de mi colección. Yo me dediqué a armarla durante mucho tiempo. Bueno, y todavía sigo, ¿no? Uno nunca deja de buscar material que sabe que es interesante, que puede rescatar y mostrar hoy día. Es interesante que no es solo la nostalgia, hay muchos creadores hoy día que trabajan en esto y que no saben todo lo que se ha publicado antes, todo lo que se ha hecho, porque no tienen cómo saberlo. Bueno, es la gracia de hacer este tipo de obras, es entregarles esa posibilidad. El que quiere aprender, pues va a aprender, digamos, de que existió una historia antes de él. Has venido a Francia, Moisés, en el marco de una serie de actos en torno al cómic chileno, pero en el fondo venías para buscar material para tu colección, ¿no? No, yo venía fundamentalmente para promover lo que es el libro que el libro que recién lanzamos, o sea, lanzó la editora en Francia, que es la historia de la historieta chilena, Une histoire de la BD au Chili, que tú mostraste por ahí al comienzo, y que es un hito para Chile, el poder publicar una obra fuera de Chile, donde existe algún interés para conocer la historia, una historia que en realidad nos comentaba el editor en la mañana, el Philippe Morin, él decía, no, pero si es que en realidad me decían, ¿para qué publicas ese libro? Si qué historia puede tener Chile de historieta. Bueno, la gracia es que si ustedes se dan el tiempo y leen el libro, van a ver que hay una gran historia y que vale la pena de conocer, aunque sea un país chico. Por supuesto, ese grupo de actos está reunido bajo el genérico de Chile, el otro país del cómic. ¿Quién es el primer país del cómic? ¿Quizás Francia, Bélgica? Bueno, ahí están, nos metemos en peleas de historiadores grandes. No, el cómic nace en Europa fundamentalmente, entre Alemania y Francia. No tengo el detalle exacto de quién fue el primero, pero por ahí está. Y después lo toma Estados Unidos y lo transforma en una industria, le agrega los globos y dice que ellos lo crearon. Bueno, esa es parte de la... Pero sí, estos son los países de la BD, o sea, la cantidad de historieta que se publica en Francia no tiene parangón, digamos, con ningún país de Sudamérica, ninguno. Aquí en las librerías hay un departamento exclusivo de cómic, ¿no? ¿Existe eso también en Chile? No existe ni librería ni para... Todavía no. Hay poquitas. No, en realidad es muy poco la oferta. Chile está por una crisis de lectura y parte de eso es que también los cómics están llegando de distintas formas a los lectores, fundamentalmente en ferias presenciales donde van los editores y venden las obras directamente a los consumidores. No los autores, fíjate, los editores, o sea, personas como yo, voy con los libros cuando hay una feria especial de la primavera, por ejemplo, y me instalo como si fuera una feria de Navidad como tienen ustedes aquí. Aquí en Europa, en las librerías, la sección de mangas está aumentando considerablemente desde hace unos años. ¿Qué piensa un apasionado por el cómic chileno del cómic japonés? Pues el cómic japonés es un cómic muy valioso, es un cómic que le gusta a mucha gente y que está creciendo. A mí no me gusta, pero eso es cosa de gusto, ¿no? Y tú sabes, el gusto lo tiene cada uno y más allá de eso no hay nada que decir. Este viernes vas a presentar tu historia del cómic chileno en Aulnay-sous-Bois, muy cerca de París, después de haber dado conferencias en varias universidades, en Rouen, en Blois, en Agen. ¿Existe en Francia un interés por el cómic chileno? ¿Cómo han reaccionado tu público? Y la verdad es que es sorprendente, porque no solo hay interés, sino que han investigado para preparar las preguntas, han leído material. Por ejemplo, en Lyon, que estuvimos en la École Nationale, era una escuela de ingeniería, los estudiantes habían leído mucho sobre la historia de Chile y sus preguntas, más que el cómic, fíjate, tenían que ver con la realidad política y todo.
todo muy interesante, es sorprendente. Historia que empieza muy temprano, a mediados del 19. Estamos viendo un dibujo erótico, un por poco cierto, de poeta, pero sí. muy interesante. Aquí en Francia tuvimos a Daumier, que el caricaturista a finales del 19, ¿no? ¿Cómo empieza el cómic ahí en Chile? Empieza de forma parecida, digamos, con caricaturas hacia el poder político y hacia el poder religioso, para una forma de liberar al pueblo, liberar sus opresiones, digamos, de esa manera. De esa caricatura que estoy viendo ahí, de hecho, es francesa, pero se publicó en Chile, porque yo me acuerdo muy bien de ella. Y claro, está reproducida en una revista de los años 20 y 30, que creo que se llamaba Mi Kids. Sí. No la había visto acá en Francia, pero sí es la misma, sí la reconozco. Hemos sentido un vivo interés por la caricatura. Sí. Es cierto que el primer personaje de la historieta chilena fue un alemán que no hablaba español. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba von Pilsener. Era un alemán que va a Chile para ver las costumbres media salvajes de estas personas, y justo le pasa un terremoto. No, y hay obras igual como tienen aquí en París, ahora está lleno de obras, claro, y se cae en un hoyo, y bueno, es muy, muy gracioso, y lo hizo un artista que después dejó de trabajar en este rubro y llegó a ser un tremendo pintor del óleo. Fray Subercaseaux es el nombre que él usaba ahí para ese tipo de obras. Al comienzo él trabajó en este humor político que él lo trajo de Europa, porque su papá era embajador en Roma, si no me equivoco, y él aprendió eso por acá. ¿Por qué fueron los años 60 la edad de oro del cómic chileno? Bueno, por la producción, fundamentalmente. Se produjo muchísima obra, había creadores de todo tipo, pero había una industria. O sea, una industria de una empresa que se dedicaba a publicar muchas revistas y que tenía, por lo tanto, un departamento donde había gente que escribía guiones, gente que dibujaba, gente que pintaba, gente que escribía los textos. Todo eso encadenado, de forma tal de que cada 15 días saliera el título, de forma tal que más de uno al día salían durante un tiempo, más de uno diferente. Y había un público Y había un ávido. público lector, definitivamente. La televisión no había llegado de la forma en que está hoy día, ni mucho menos. Bueno, hoy día ya no existe, pero en fin, está todo vía internet. Pero no estaba la televisión. Chile recién empezó a tener televisión para el Mundial de 1962, pero era una cosa muy limitada. Y casi obligado, en el fondo, puso una televisión universitaria. No, fue a fines de los 60. Entonces, la lectura que tenían los niños y los jóvenes, no solo las tardes de domingo ni las tardes de verano, todo el tiempo, eran las historietas. Se canjeaba mucha historieta. Se iba a locales especiales donde se entregaba una revista y pagaba un poco más y escogías otra para leer. Además, una generación que la historieta fue el primer paso para lecturas mucho más importantes, ¿no? Así es, sí. En muchos casos, los jóvenes pasaban de leer ahí a empezar a después ya en la etapa escolares a leer otras cosas más interesantes desde ese punto de vista, sin poner en menos valor la historieta misma, que hoy día, por ejemplo, hay historieta que es equivalente, digamos, a nivel de narrativa, digamos, con lo que son las obras. Sobre todo. Exactamente. Naturalmente. Sí. Tras el golpe de Pinochet, imagino que debieron cerrar más de una revista, ¿no? Claro, tras el golpe de Pinochet se produjo un quiebre fuerte. La editorial, que era Zigzag, ya había sido cambiada a Quimantú, la toma, o sea, la sigue teniendo el Estado, pero la cambia entera, despide a muchísima gente y reduce la cantidad de títulos a un ínfimo, y todo o sea, durante el gobierno de Allende se pusieron héroes ciudadanos, digámoslo así, y de ahí se cambió todo, y todos los héroes eran de lo que se llama realismo fantástico, o sea, con gente que está en otros mundos, en otros espacios, ¿sí? Todo muy lejos de la realidad del día a día, digamos. Terrible. La única revista que sobrevivió fue Condorito. ¿Por qué sobrevivió Condorito, ese personaje? Porque Condorito es un personaje muy, muy blanco, muy, muy liviano, de humor, absolutamente no comprometido con nada más que con hacer reír al lector. Y desde ese punto de vista se aleja de todo tipo de influencias, digamos. Nunca, en ningún minuto de su historia, estuvo envuelto en alguna
en alguna opinión política, digamos, de ninguna forma. Entonces, bueno, como no molestaba a nadie, podía seguir. Por supuesto. Con la vuelta de la democracia hubo una revolución en el cómic chileno. El underground apareció, quizás. Claro, de hecho, en el video que tú mostraste al comienzo, justamente se ve eso. Se ve esa explosión de historieta que tenían los jóvenes contenida por más de 15 años. 15 años que no habían podido ni leer, ni dibujar, ni nada. Entonces se produce una liberación. Llegan jóvenes que venían del extranjero, donde habían estado viviendo, y llegan con otras influencias. Y eso es lo que se empieza a notar ahí a fines de los 80, que es donde retorna la democracia. ¿Cómo le va al cómic chileno hoy en día? ¿Sigue habiendo un público lector fiel? Sí, hay público lector. Hay público lector fiel, sí, pero es poco. El problema es que es poco. Ese es el mayor drama. Y eso significa que las tiradas, digamos, de ejemplares siempre van a ser pequeñas, no suficientes, digamos, para lo que debiera ser una industria. Y son muchas editoriales pequeñas porque no es difícil crear una editorial e imprimir textos, pero lo difícil va a ser siempre venderlos en cantidad, digamos, que es la distribución y la venta al público. ¿Es más barato hoy en día publicar cómics que hace 20, 30 años? Probablemente sí. Gracias a la técnica. Gracias a la técnica, gracias a que además el Estado todavía está entregando ciertas ayudas a través de fondos, digamos, fondos de cultura. Entonces no es difícil poder acceder a alguno de esos fondos para poder publicar una obra. El tema es que si no es una persona que está movida en el mundo, se puede quedar, en el mundo editorial, se puede quedar con los libros ahí guardados. Y esa no es la idea, pues la idea es justamente exponerlo, que el público lo vea. Por ejemplo, ahí hay un personaje muy chileno ahí que se está viendo, que es el Guaso Ramón, que es un personaje súper chileno, es mucho más chileno que Condorito, porque este es un guaso de campo, ese que está ahí. Bueno, ese es un trabajo que nosotros como editorial recuperamos. Este es un personaje de los años 60 y después tuvo una segunda etapa en los años 80, y le hemos publicado un libro justamente para traerlo también a la memoria de hoy día. ¿Qué impresiones has sacado de esta visita a Francia? Que me gusta. No, me gusta el interés que existe por la BD. Creo que hay mucho por hacer todavía, como Chile, aquí. Que hay muchos creadores en Chile. Lo que tenemos que hacer es encontrar la editorial que se interese por publicar esas obras, que las hay. El tema es saber llegar y, bueno, estamos trabajando con eso. Yo con la ayuda de distintos entes como ProChile, digamos, que nos ayudó para este viaje, o también la DIRAC, que es la empresa, el organismo del Estado que proveyó los fondos para hacer la traducción del libro. Por ejemplo, hay distintas ayudas. Es bueno que los conozcan los editores para que les puede servir para apurar, digamos, ediciones de obras chilenas aquí también. ¿Te ha dado tiempo para visitar alguna librería con viejos papeles? No, porque cargo muchos papeles ya. No quiero saber, o sea, he tratado de no ver, justamente por eso, ¿no? Yo he tratado de cerrar los ojos para no ver, para no cargarme aún más, porque claro, nosotros volvemos a Chile y son 23 kilos en bodega, hay limitaciones y el papel pesa mucho, lamentablemente. Pero sí, o sea, vemos y yo me he llevado ya en ocasiones anteriores, sí. En fin, pues ya lo saben, una historia de cómic chileno del editor Moisés Jasón ha sido editada en francés por las ediciones PGL. Muchísimas gracias, Moisés, por habernos contado cosas tan interesantes sobre el cómic. Muchas gracias y nada, pues corra a su librería favorita. Bueno, hay un festival ahora aquí en París, es SOBD, donde este libro va a estar a la venta, así que si está interesado y no quiere ir a la librería, vaya además al Festival SOBD. Ahí queda dicho. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Robin Cusenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago de Chile, seguro que también, gracias a una cadena de televisión que es la cadena Unión Continental Latinoamericana, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.